Bueno, somos el equipo 3, nos tocó enfermedad de Graves, etiología y fisiopatología y además definir tirotoxicosis. Somos del grupo 2311 y aquí están los integrantes del equipo. Yo soy Laura Monserrat y les voy a hablar un poco más sobre el origen de esta enfermedad. Esta enfermedad es un tipo de hipertiroidismo debido a una actividad excesiva de toda la glándula tiroides. Se le denominó así debido a Robert Graves, que fue un médico irlandés y este fue el primero en describir esta enfermedad hace aproximadamente 150 años. Esta enfermedad tiene como características uno o más de los siguientes datos. Tirotoxicosis, como les mencioné, bocio, que podemos verlo en esta imagen de la derecha, oftalmopatía y en esta especialmente la exoftalmos, que son globos oculares sobresalidos, que podemos también verlos en esta imagen, y una dermopatía como mixedema pretibial. Se ve claramente la diferencia de la persona que tenemos a la derecha en nuestra imagen. Aquí hay una persona sana y una persona con enfermedad de Graves. Esta enfermedad es la forma más común de tirotoxicosis, por lo cual es muy importante saber qué es tirotoxicosis, que más adelante se los van a mencionar. Y las mujeres son 5 veces más propensas a esta enfermedad, a la enfermedad de Graves, y puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común la incidencia entre la edad de 20 a 40 años. Vamos a empezar con la etiología. Esta enfermedad se considera autoinmune y es de las más frecuentes. Hay una fuerte predisposición familiar debido a que el 15% de los pacientes con enfermedad de Graves tienen por lo menos a un familiar cercano con el mismo trastorno. Y además, el 50% de los familiares de los pacientes con esta enfermedad tienen autoanticuerpos circulantes contra la tiroides. Siendo así, el 79% de predisposición al desarrollo de esta enfermedad se atribuye a los factores genéticos. Y bueno, los estudios en familias y en gemelos que se han hecho por varios años han demostrado que esta enfermedad no se causa por solamente un defecto genético o por un solo gen, así que se le va a considerar también una enfermedad poligénica. Ahorita les voy a explicar, o más bien les voy a mencionar los genes que están involucrados. El primero es el gen de HLA-DR, que son moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad, o también llamados antígenos leucocitarios humanos, HLA por sus siglas, y en la región HLA predispone para la ETAI, que esto va a ser enfermedad tiroidea autoinmune. Estas son sus siglas. También los alelos dentro de la región HLA clase 2 van a estar los genes, son los genes DRB1 y DQA1. Estos son los que se han asociado con mayor fuerza a EGB. También es importante la asociación en la región HLA de clase 1 con HLA-C y HLA-B. Otro gen es el CTL4, que es antígeno 4 asociado al linfocito T citotóxico. Este es un atenuador de la actividad de las células T y es un gen que confiere la susceptibilidad para tener la enfermedad de Graves. Los CD4 es de los genes de susceptibilidad más identificados en esta enfermedad y es el único que se involucra en la regulación de las células B o linfocitos B. También tenemos al gen PTPN22 en sus siglas de su nombre en inglés, que podemos observar en esta parte. Este gen va a estar involucrado en la respuesta adaptativa al antígeno con la desfosforilación y la inactivación del receptor de células T. También está el gen receptor alfa de interleucina 2,
que codifica la cadena alfa del complejo del receptor de interleucina 2, que también se puede llamar CD25. Va a regular la autotolerancia y también va a regular la inmunidad. Vamos a tener a la tiroglobulina en la parte derecha, en el cuadro amarillo. Este va a ser uno de los antígenos más involucrados en la enfermedad tiroidea autoinmune, ya que hay autoanticuerpos contra esta tiroglobulina. No son específicos, pero es de importancia ya que se presentan del 50 al 70% de los pacientes con esta enfermedad de Graves, claramente en bajas concentraciones. También tenemos a la familia del gen similar al receptor FC o FCRL, que va a codificar productos fundamentales en el control de señales de las células B, asociados a varias enfermedades autoinmunes, y en una de ellas podemos encontrar a nuestra enfermedad de importancia de la que estamos hablando, enfermedad de Graves. También vamos a tener al receptor de la TSH, TSHR en sus siglas, que va a ser mencionado por mi compañera un poquito después de esta diapositiva, pero les voy a resumir un poco. Este receptor y su ligando, que es la TSH, son reguladores claves de la actividad tiroidea. Aquí los anticuerpos, los autoanticuerpos que estimulan el receptor de TSH, simulan la acción de TSH para originar el estado hipertiroideo. El anti-TSHR se encuentra hasta en el 92% de los pacientes con enfermedad de Graves. Vamos a encontrar también que hay desencadenantes ambientales para tener esta enfermedad, y estos son el estrés, el consumo de tabaco, infecciones previas y exposición a yodo. Y como les mencioné también hace unas cuantas diapositivas, el estado posparto, obviamente esto en mujeres, como les mencioné, eran mujeres embarazadas, pero también el estado posparto se puede relacionar a un aumento de la función inmunitaria y esto desencadenar la enfermedad de Graves. Entonces, como vemos y como les acabo de mencionar anteriormente, tenemos varios factores, y aquí los vemos en este diagrama, que hacen que son predisposición para tener la enfermedad de Graves. Entonces, la predisposición genética, aquí la tenemos, son todos los genes que ya les mencioné, los factores del medio ambiente, que son el yodo, la exposición a yodo, infecciones previas, el estrés, y los factores endógenos. Esta enfermedad afecta más al sexo femenino, de edades entre 20 y 40, en el embarazo y también puede ser en la menopausia. Entonces, estos factores, como lo muestra aquí, van a desencadenar juntos o igual por separado a la enfermedad de Graves. La siguiente, mi compañera en la siguiente diapositiva les va a explicar un poco más sobre la etiología de esta enfermedad. Una teoría de la patogenia de la enfermedad de Graves es que hay un defecto de los linfocitos T reguladores, los cuales normalmente impiden la respuesta inmunitaria frente a antígenos propios, por lo que en la enfermedad de Graves permiten que los linfocitos T auxiliares estimulen a los linfocitos B para que se diferencien en células plasmáticas y sinteticen autoanticuerpos antitiroideos. En la enfermedad de Graves, los linfocitos B estimulan la producción de anticuerpos IgG circulantes que van a actuar como anticuerpos antitiroglobulina y se van a llamar anticuerpos del receptor de tirotropina, que se van a unir al receptor de la hormona tirotropina en la superficie de las células foliculares tiroideas. Los autoanticuerpos tienen tres tipos de mecanismos: de estimulación, que estimulan la actividad de las células; de bloqueo, bloquean la actividad de las células;
y de decisión no neutrales que no estimulan ni bloquean. Y en la enfermedad de Graves los que actúan son los de estimulación. Los anticuerpos que se unen al receptor de tirotropina pueden interferir con las funciones de estos receptores y causar enfermedad sin provocar inflamación ni muerte de las células. Los anticuerpos antitiroglobulina compiten por la unión de la tiroglobulina al sitio del receptor y se unen al receptor para la TSH. Al ser anticuerpos estimulantes, estimulan al receptor e inducen la proliferación de células tiroideas y la síntesis y secreción de hormonas tiroideas. En la enfermedad de Graves clásica, los autoanticuerpos son agonistas, es decir, estimuladores. Esta activación va a estimular el crecimiento de las células foliculares, causando una hiperplasia de la glándula tiroides, y lo que va a causar un aumento en la producción de las hormonas tiroideas. Ahora continuamos con la fisiopatología de la enfermedad de Graves. Los linfocitos T quedan sensibilizados a antígenos dentro de la glándula tiroides, y estos estimulan a los linfocitos B para que sinteticen anticuerpos contra estos mismos antígenos. Un anticuerpo de este tipo se dirige contra el receptor de TSH en la membrana celular tiroidea, lo que estimula el crecimiento de la glándula tiroides y la función de la misma, lo que provoca el bocio, que es muy distintivo de la enfermedad de Graves. El anticuerpo se llama anticuerpo estimulante de la tiroides, TSAB, o inmunoglobulina estimulante de la tiroides, TSI. En la enfermedad de Graves, los mecanismos regulatorios están mal regulados por la acción estimulada de TRAB, como lo vimos anteriormente. La hiperfunción resultante de la tiroides permite la supresión de la secreción de TSH, la cual es una hormona muy importante, la cual se refleja mediante niveles indetectables de dicha hormona en el suero mediante un estudio de perfil tiroideo. La tasa de secreción intratiroideo de yodo está incrementado. El producto de mayor secreción glandular es T4, pero la tasa de conversión de T3 a T4 en la secreción tiroidea está incrementada en proporción de sobreproducción de T3 en aproximadamente el doble. Los niveles séricos de T3 y T4 se encuentran elevados, tanto en su fracción libre como en la unidad a proteínas, debido a un leve descenso en la concentración de la globulina ligando de tiroides, o TBG, y por el incremento de la concentración de T4. Aquí podemos ver el bocio también, que es muy característico, y la hipersecreción de las hormonas tiroideas. La tiroides y los ojos están enlazados por un antígeno en común, el TSHR, que se encuentra en las células foliculares tiroideas y fibroblastos orbitarios. No está claro qué desencadena esta cascada inmunitaria de anticuerpo antiglobulina, TPO, tiroperoxidasa o anticuerpo microsomal. En este esquema también se puede ver la sobreproducción de la hormona T3 y T4, así como la producción de anticuerpos. La patogenia de la oftalmopatía puede comprender linfocitos citotóxicos, células asesinas y anticuerpos citotóxicos sensibilizados a un antígeno común como el receptor de TSH que se encuentra en fibroblastos orbitarios, músculo orbitario y tejido tiroideo. Las citocinas provenientes de estos linfocitos sensibilizados pueden causar activación y proliferación de fibroblastos y preadipocitos orbitarios, lo que da como resultado aumento de las cantidades de grasa y glucosaminoglucanos retroorbitarios, así como tumefacción de los músculos extraoculares, produciendo proptosis de los globos oculares y diplopía, así como enrojecimiento, congestión y edema conjuntival y periorbitario. Por razones que no están claras, el tabaquismo es un potente factor de riesgo para la aparición de oftalmopatía relacionada con la tiroides. La dermopatía tiroidea
En la enfermedad de Graves se nota engrosamiento notorio de la piel sobre el área pretibial. El engrosamiento a veces se extiende en dirección descendente sobre el tobillo y la cara dorsal del pie, pero casi nunca por arriba de la rodilla. La patogenia de la dermopatía tiroidea o mixedema pretibial y la rara inflamación subperióstica en las falanges de las manos y los pies también pueden comprender la estimulación de fibroblastos en estas ubicaciones por citocinas de linfocitos. En la enfermedad de Graves, el cuerpo parece tener sensibilidad aumentada a las catecolaminas. Esto puede deberse en parte al incremento mediado por la hormona tiroidea de receptores beta-adrenérgicos unidos a membrana en diversos tejidos. Ahora continuemos con las bases terapéuticas para la enfermedad de Graves. Comencemos con los antitiroideos. Primero con el propiltioracilo o PTU. El PTU es un fármaco antitiroideo derivado de la tiourea que actúa bloqueando la producción de tiroxina o T4 y trillodotironina o T3, las principales hormonas que se sintetizan en la glándula tiroides. Aquí se puede observar la fórmula química del PTU y su nombre químico. Su mecanismo de acción. El PTU interfiere directamente en el primer paso de la biosíntesis de las hormonas tiroideas en la glándula tiroides. Al actuar como sustrato de peroxidasa tiroidea, inhibe la incorporación del yoduro a la tiroglobulina, lo que disminuye de forma eficaz la síntesis de T3 y T4. En este esquema podemos ver en dónde es que inhibe el PTU y también el metimazol, que es otro antitiroideo del cual vamos a hablar posteriormente. Un mecanismo adicional en la inhibición del acoplamiento de residuos de yodotirosida para formar tiroglobulina. Finalmente, la tiroglobulina se agota y los niveles circundantes de hormona tiroidea disminuyen. En este otro esquema también podemos observar de otra manera cómo es que inhibe. Su farmacocinética y farmacodinámica. El PTU se absorbe rápidamente en el tubo digestivo y la concentración plasmática máxima se alcanza de 1 a 2 horas después de la administración oral. Se concentra en la tiroides y dado que la duración de su acción depende más de su concentración en la glándula que de su semivida plasmática, la actividad antitiroidea se prolonga, de modo que puede administrarse dosis diarias únicas. Y el PTU se une a las proteínas plasmáticas entre un 75 a un 80%. La biotransformación hepática ocurre mediante la gluconidación en el hígado. La vida media de eliminación es de 1 a 2 horas. El fármaco persiste en la glándula tiroides a pesar de su vida media plasmática corta. Sus metabolitos se eliminan parcialmente por vía renal en un 35%, pero solo el 10% o menos lo hace con el fármaco inalterado. Sus indicaciones y dosis. Se utiliza como medicamento de segunda línea para tratar el hipertiroidismo en pacientes alérgicos o intolerantes al metimazol. También se le utiliza en pacientes hipertiroideos o en embarazadas. Se le considera de segunda línea en el tratamiento de la enfermedad de Graves debido a que tiene muchas contraindicaciones y daños a diferentes sistemas del organismo. Aquí tenemos una tabla con las indicaciones y dosis para el PTU. En este caso, el que nos interesa es la primera indicación, que es el hipertiroidismo debido a la enfermedad de Graves o bocio multinodular tóxico. La dosis en adultos es por vía oral, inicialmente de 300 miligramos al día, en dosis divididas cada 8 horas. Se puede incrementar a 400 miligramos al día en pacientes con hipertiroidismo severo o bocio muy grande. En algunas situaciones se necesitan dosis iniciales de 600 a 900 miligramos al día. La dosis de mantenimiento oscila entre los 100 a 150 miligramos al día, en dosis divididas cada 8 horas. Mientras que en niños menores de 6 años se recomienda solo cuando el paciente es alérgico o intolerante al metimazol y no hay otras opciones de tratamiento. Inicialmente se administra 50 a 150 miligramos por día por vía oral
en 3 dosis iguales cada 8 horas. La dosis se debe de ajustar en función de la respuesta clínica y los niveles del TSH y T4 libre. Puede provocar daño hepático severo en dosis mayores o iguales a 300 miligramos por día. En los neonatos, la dosis recomendada es de 5 a 10 miligramos por kilogramo por día, en dosis divididas igualmente en cada 8 horas. Está indicado solo utilizar cuando las personas son intolerantes al metimazol o en los que requieren cirugía o radioterapia con yodo no son opciones apropiadas de tratamiento. A continuación vamos a ver algunas de las reacciones adversas que puede provocar en diferentes sistemas del organismo. En los efectos cardiovasculares puede provocar vasculitis nodular, vasculitis o vasculitis en la piel. En los efectos dermatológicos puede provocar alopecia, erupción, prurito, urticaria, hiperpigmentación de la piel, dermatitis exfoliativa y síndrome de Stevens-Johnson. Los efectos metabólicos o endocrinológicos pueden ser trastorno de la glándula tiroides, galactorrea, hipocalcemia, pubertad precoz, anorexia y edema. Los efectos hematológicos son la granulosis, anemia plástica, trastornos de la coagulación, trastornos de estructuras hematopoyéticas y coagulación intravascular disminuida. Mientras que los efectos hepáticos son hepatitis colestática, hepatotoxicidad, daño hepático, insuficiencia hepática y ictericia. Los efectos musculoesqueléticos incluyen artritis, osteomielitis, mialgia, artralgia y neuropatías periféricas. También tiene ototoxicidad y puede provocar vértigo. Los efectos inmunológicos puede provocar reacción de sensibilidad cruzada, trastorno de la función inmune, lupus eritematoso sistémico. Y los efectos renales son nefritis, nefrotoxicidad y trastornos urogenitales. Los efectos respiratorios son el síndrome de dificultad respiratoria aguda, hemoptisis, neumonía intersticial, hemorragia pulmonar. Mientras que otros efectos pueden ser fiebre, somnolencia, parestesia, neuralgia, vómitos, cialodenitis, entre otros. Como podemos ver, el PTU tiene muchos efectos adversos. Por ese motivo es que se recomienda de segundo uso de tratamiento y solamente si la persona es alérgica al metimazol, el cual vamos a ver a continuación. Continuemos con el metimazol. El metimazol es un agente antitiroideo que interfiere de manera directa en la síntesis de las hormonas tiroideas. Este fármaco y su grupo se sintetizaron a partir de la investigación de sustancias productoras de bocio, como la sulfaguanida y feniltirourea. Aquí podemos ver su estructura química. Ahora su mecanismo de acción. Este inhibe la acción de la enzima tiropeptidasa de unir el yodo a la tiroglobulina, un paso necesario en la síntesis de tiroxina. La acción ocurre a través del ligando CXCL10, como vimos en los esquemas anteriores, igual que el PTU, una quimiosina asociada a la membrana celular de la célula tiroidea humana. Este no suele inhibir la acción del transportador dependiente de sodio, ubicado en la membrana basal de las células foliculares, y la inhibición de este paso requiere la inhibición competitiva de aniones como perclorato y tiacinato. La farmacocinética. El metimazol se absorbe rápidamente por vía gastrointestinal y las concentraciones plasmáticas se obtienen después de 1 hora. Su unión a la proteína es nula. Su vida media es de 4 a 6 horas y tiene un volumen de distribución amplio en 40 litros aproximadamente. En pacientes con hepatopatía grave del metabolismo, su metabolismo se verá disminuido, aunque no se ha demostrado cambios en pacientes con falla renal, ya que este se elimina por la orina. Su farmacodinámica. Los antitiroideos inhiben la síntesis de la hormona tiroidea al no permitir la incorporación del yodo en los residuos tiroxil de la tiroglobulina, como vimos anteriormente. Por otra parte, el metimazol bloquea la transformación del yodotiroxil a yodotironina.
Los antitiroideos se unen a la peroxidasa y la inactivan cuando la enzima se encuentra oxidada. Su uso. Este se ocupa como un tratamiento contra el hipertiroidismo, incluyendo las mejoras de los síntomas de hipertiroidismo antes de la tiroidectomía o de la terapia con yodo radioactivo, y también en el tratamiento contra la enfermedad de Graves. Aquí podemos ver también un dibujo de una persona con la enfermedad de Graves, con el bocio característico y los globos oculares sobresalidos, características de esta enfermedad. Su dosis. En adultos, la dosis inicial es de 15 miligramos para hipertiroidismo leve, hipertiroidismo moderado 30 a 40 miligramos y para severo 60 miligramos dividida en 3 dosis a intervalos de 8 horas. La dosis de mantenimiento es de 5 a 15 miligramos diarios. En niños, la dosis inicial es de 0.4 miligramos por kilo de peso dividido en 3 dosis a intervalos de 8 horas y la dosis de mantenimiento es la mitad de la dosis inicial, dependiendo del peso del niño. Sus efectos secundarios. Tiene pocos efectos adversos y solo se presentan en 7% de la población. Sus efectos principales son, en efecto local, un exantema papular leve y en ocasiones purpúrico. Reacción de hipersensibilidad como náusea, pigmentación cutánea, dolor y rigidez en las articulaciones. El efecto neurológico son parestesias y cefalea. Su efecto hematológico, granulositis, efecto hepático, hepatitis y otros efectos como dolor de garganta, fiebre y alopecia. Como podemos ver, este tiene mucho menos efectos adversos que el PTU, por eso es utilizado de primera línea y es más seguro aplicar tanto en niños como en mujeres embarazadas. Y solamente debe de ocuparse el PTU en caso de que sean alérgicos al metimazol. Bueno, continuamos. Yo soy Laura Montserrat y el siguiente fármaco que vamos a abarcar en este tema son los beta bloqueadores, en especial el propanolol. El propanolol es el fármaco prototipo de los antagonistas beta-adrenérgicos. Este es un bloqueante competitivo no específico de los receptores beta 1 y 2 sin actividad simpático-mimética intrínseca. En varios estudios se dice que este fármaco no es factor de riesgo para que la tiroides pierda su efectividad y su función, pero también ha demostrado en varios estudios que a dosis muy altas este puede disminuir la conversión periférica de T4 a T3. Este fármaco, cabe recalcar que no va a modificar el curso de la enfermedad, sino que más bien va a servir como un control de los signos y síntomas que se presenten para así lograr el eutiroidismo. Pero se preguntarán qué signos y síntomas controla específicamente. Pues estos son los que encontramos a la derecha: la descompensación cardiovascular, el aleteo auricular, fibrilación auricular e insuficiencia cardíaca congestiva. Su mecanismo de acción es que compite con los neurotransmisores adrenérgicos con estructura de catecolaminas en el lugar de unión a los receptores del simpático. De esta forma va a bloquear la neuroestimulación simpática del músculo liso vascular y así también la del corazón, que es donde van a abundar este tipo de receptores. El efecto o las consecuencias que va a traer esta acción del fármaco va a ser la reducción de la frecuencia cardíaca, ya sea en reposo o durante el ejercicio, pero además también va a ocasionar la disminución de la presión arterial tanto sistólica como diastólica. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este fármaco. Además, hay efectos en la tirotoxicosis que va a actuar de dos maneras. Esto va a estar mediado por uno de los isómeros ópticos del fármaco, por cada uno. En la izquierda encontramos al L-propanolol, que va a producir un efecto beta bloqueante, como ya se mencionó,
y va a mejorar sus síntomas, que van a ser palpitaciones, tremor, ansiedad, intolerancia al calor, entre otros. Y el depropanolol, que está a la derecha en el cuadro rosa, que va a bloquear la conversión de tiroxina T3 a T4. La farmacocinética de este fármaco es sencilla, ya que se va a administrar vía oral o intravenosa en dosis de 40 a 100 miligramos al día, o por día más bien. Esta dosis se va a absorber casi por completo, alcanzando sus concentraciones máximas de entre 1 hora a hora y media. Se sabe que la presencia de alimentos, como se menciona en la diapositiva, puede retrasar su absorción, pero para nada va a afectar la cantidad que se va a absorber. La misma que se administró se absorbe, solo que en diferente tiempo. Y como se mencionó, también hay una vía intravenosa en donde se puede administrar y sus efectos farmacológicos van a ser mucho más rápidos y estos van a durar de entre 2 a 4 horas. Efectivamente, como muchos de otros fármacos, este se va a eliminar por vía renal y sobre todo en forma de metabolitos, y su semivida de eliminación va a oscilar entre las 2 y 6 horas. Como básicamente todos los fármacos, este va a tener reacciones adversas, y las más comunes del propanolol, es la fatiga, mareos, depresión, y también puede provocar hipertrigliceridemia y además reducir las concentraciones plasmáticas de HDL. Como hay comunes, también hay reacciones adversas muy raras, pero que pueden pasar. Estas son la bradicardia sinusal, la hipotensión, que puede ser muy grave, el bloqueo AV por una reducción en su conducción en ese nódulo auriculoventricular, también la insuficiencia cardíaca congestiva, y cabe recalcar además que estas reacciones, varias de las que les voy a mencionar ahorita un poco más adelante, son moderadas y pasajeras. ¿Qué quiero decir con esto? Que el fármaco, cuando se va a administrar, va a ocasionar estas reacciones adversas, pero poco a poco, conforme pasa el tiempo, estas van a disminuir. No requiere mayor atención. Sin embargo, en unos casos, ahorita les menciono en cuál, sí se requiere cortar el tratamiento porque afecta la vida del paciente. Esta diapositiva muestra todos los efectos adversos en diferentes sistemas, como les mencioné anteriormente, y es que en el sistema nervioso central, como vemos en la parte superior, puede ocasionar pesadillas y alucinaciones, que esto está más presente en los adultos mayores, o más bien ancianos, como se les conoce coloquialmente. También efectos gastrointestinales, como náuseas, vómitos y la diarrea. Y aquí está el caso especial. En los pacientes asmáticos que consumen propanolol por esta enfermedad, puede exacerbar la disnea o el broncoespasmo, lo cual ahí se tiene que cortar el tratamiento con propanolol porque no es indicado, no es bueno que el paciente presente este tipo de efectos adversos. También rara vez se presentan hematológicos, pero los hay, y uno de ellos es la agranulocitosis. Y también hay efectos dermatológicos como prurito, hiperpigmentación de la piel, alopecia reversible, cerosis y dermatitis exudativa. En la siguiente diapositiva les van a presentar el siguiente fármaco que puede usarse en este tratamiento para la enfermedad de Graves. El uso de glucocorticoides en la enfermedad de Graves es debido a sus acciones inhibitorias, aunque débiles, sobre la conversión periférica de T4 en T3 y la supresión de la secreción de hormonas tiroideas. Sus indicaciones quedan limitadas al tratamiento de la oftalmopatía y como medida de apoyo en la crisis tirotóxica junto al yodo, betabloqueadores y antitiroideos.
La terapia con glucocorticoides ha sido utilizada para la orbitopatía de Graves por su efecto antiinflamatorio e inmunosupresor. Se utilizan en forma profiláctica para evitar el efecto negativo que pudiera causar el radioyodo en la patología ocular en pacientes con enfermedad de Graves y orbitopatía. Los glucocorticoides además se usan de preferencia por vía intravenosa y están indicados en compromiso ocular activo y severo, y en la mayoría de los pacientes con orbitopatía activa moderada a severa. Mecanismo de acción de los glucocorticoides. Con respecto a su absorción, la hidrocortisona y muchos de sus análogos sintéticos son efectivos cuando se suministran por vía oral. Algunos ésteres de la hidrocortisona solubles en agua y sus análogos sintéticos se administran por vía intravenosa para obtener rápidamente una elevada concentración del fármaco en plasma. Se pueden conseguir efectos más prolongados inyectando por vía intramuscular suspensiones de hidrocortisona de sus ésteres o análogos. Cabe señalar que pequeños cambios en la estructura química de los esteroides pueden alterar enormemente la tasa de absorción, así como el tiempo en que empiezan a producir su efecto y la duración de su acción. Los glucocorticoides administrados tópicamente en lugares como los espacios sinoviales, el espacio conjuntivo, la piel y el tracto respiratorios son también absorbidos sistemáticamente. Después de su absorción, más del 90% del cortisol del plasma se encuentra unido a proteínas, siendo únicamente la fracción de corticoide no unida la que puede entrar en las células y producir los efectos biológicos. Hay dos proteínas plasmáticas principales que se unen a los esteroides, la transcortina y la albumina. Ambas proteínas son sintetizadas en el hígado. La transcortina tiene una afinidad por los esteroides elevada y una capacidad total de unión relativamente baja, mientras que la albumina tiene una afinidad baja pero una capacidad de unión bastante elevada. Cuando la concentración de esteroide es normal o baja, la mayor parte de la hormona se encuentra ligada a proteínas. Cuando la concentración es elevada y se supera la capacidad de unión de las proteínas, una fracción mayor del esteroide permanece libre. Los corticoides compiten entre ellos para unirse a los lugares de fijación de la transcortina. Por ejemplo, el cortisol y varios de sus análogos sintéticos tienen mayor afinidad por la transcortina que la aldosterona, con lo que un mayor porcentaje de esta se encuentra en forma libre. Durante el embarazo o el tratamiento con estrógenos, los niveles de transcortina, cortisol plasmático total y cortisol libre se ven muy aumentados, desconociéndose hoy el significado fisiológico de estos cambios. Los glucocorticoides tienen una función antiinflamatoria. Son los fármacos más potentes y efectivos en la prevención y supresión de la inflamación ocasionada por estímulos de tipo mecánico, químico, infeccioso e inmunológico. Los glucocorticoides inhiben diferentes aspectos de la inflamación al estimular o inhibir la transcripción de genes y la expresión de mediadores, receptores, moléculas de adhesión y de citocinas. Las citocinas, el principal efecto antiinflamatorio de los glucocorticoides, se basa en la inhibición de la síntesis de numerosas citocinas, como son las interleucinas 1, 2, 3, 4, 5, 6 y la 8. El factor de necrosis tumoral alfa, el interferón gamma y el factor estimulante de colonias de granulocitos y monocitos y en múltiples células, como son macrófagos, monocitos, linfocitos, células epiteliales o endoteliales, ya sea inhibiendo la transcripción mediante la interacción del receptor de glucocorticoides con el elemento de respuesta a glucocorticoide negativos o evitando la traducción a proteínas al destruir el ARN mensajero. La terapia sustitutiva es con ayuda del fármaco levotiroxina, que es un fármaco isómero de la tirosina y es obtenido sintéticamente de la tirosina. Está indicado principalmente en el tratamiento de hipotiroidismo, ya sea primario, secundario o terciario, pero también puede ser utilizado en combinación con agentes antitiroideos para prevenir el desarrollo de hipotiroidismo durante el tratamiento de la tirotoxicosis. Y durante el tratamiento del bocio disminuye la acción de la tirotropina.
Su mecanismo de acción es que ejerce las mismas acciones fisiológicas que la hormona tiroxina endógena, por lo que la levotiroxina aumenta los niveles de triiodotironina y de tiroxina. Actúa igual que las hormonas tiroideas. Como tiroxina aumenta el índice metabólico, disminuye la producción de la hormona TSH y en los tejidos periféricos se convierte en triiodotironina. Y como T3 aumenta el metabolismo celular y ejerce todas las funciones que esta hormona. Su administración es vía oral, 1 hora antes de cualquier alimento, y la vía intravenosa es de uso en hospitales. Su absorción es en el intestino delgado, principalmente en la última porción del yeyuno y en la primera del ilion. Su metabolismo se realiza en el hígado y su eliminación es principalmente por los riñones y el 20% se elimina en el colon mediante las heces. Sus efectos adversos principalmente son taquicardia, palpitaciones, disnea, ansiedad, intolerancia al calor, insomnio, irritabilidad y pérdida de peso. Y sus efectos adversos por usar una dosis incorrecta, principalmente por una dosis más alta, son hipertiroidismo o puede ocasionar una respuesta alérgica. El yodo radioactivo es una alternativa muy útil en pacientes con hipertiroidismo autoinmunitario y es de primera elección en casos de nódulos tóxicos, ya sea un nódulo único o múltiples nódulos. El yodo radioactivo se acumula en la tiroides y produce un fenómeno de destrucción tisular mediado por radiación gamma, por lo que el paciente requiere posterior a la terapia una terapia de sustitución con hormonas tiroideas. En los pacientes con enfermedad de Graves y con oftalmopatía activa puede empeorar la oftalmopatía con la administración de yodo radioactivo, por lo que se recomienda utilizar un esquema concomitante de esteroides o elegir otra medida terapéutica como los fármacos de acción antitiroidea por tiempo prolongado. La cirugía. En nuestro país, así como en Estados Unidos y en otros países europeos, la cirugía se reserva para casos en los cuales no haya buena respuesta a fármacos o al yodo radioactivo. Embolios multinodulares grandes con síntomas compresivos o con baja captación de yodo, o bien en casos en los que se sospecha se ha confirmado una neoplasia maligna o hiperparatiroidismo asociados. Los pacientes con oftalmopatías por enfermedad de Graves que se encuentra muy activo puede empeorar después de la administración del yodo radioactivo, por lo que en este caso se requiere tener un tratamiento diferente a los fármacos antitiroideos y la cirugía puede ser el tratamiento que se deba elegir. Debe efectuarse en todos los casos en los que se decide un tratamiento quirúrgico, una tiroidectomía subtotal en casos de enfermedad benigna o tiroidectomía total o casi total en casos de enfermedad maligna. La tirotoxicosis. El término tirotoxicosis se utiliza para designar al cuadro de exceso de hormonas tiroideas debido a no solamente hiperfunción glandular, sino a otras causas como la destrucción de la glándula, como ocurre en las diferentes formas de tiroidismo y cuando el cuadro clínico es debido a la ingesta excesiva de hormona tiroidea.
Es importante diferenciar entre la tirotoxicosis y la tormenta tiroidea. La tirotoxicosis se refiere a las manifestaciones clínicas del exceso de hormona tiroidea en la circulación y la tormenta tiroidea es la máxima expresión de la tirotoxicosis y representa una emergencia endocrina rara, pero potencialmente mortal. Es importante determinar la causa de la tirotoxicosis, ya que esto determina el tratamiento. Algunos expertos distinguen entre el hipertiroidismo y la tirotoxicosis, dejando este último término, la tirotoxicosis, para describir las condiciones asociadas al exceso de síntesis y secreción de hormonas tiroideas por la glándula tiroides. El hipertiroidismo se caracteriza por un incremento en la síntesis de hormonas y secreción de la glándula tiroides, lo que produce niveles altos de hormonas tiroideas en la circulación. La causa más común de esta enfermedad es la enfermedad de Graves, en la que esta representa casi el 75% de todos los casos. Es típica en las mujeres de 30 a 50 años, pero puede ocurrir a cualquier edad en ambos sexos. Las personas con mayor riesgo de contraer esta enfermedad son las personas que tienen antecedentes de trastornos autoinmunes, antecedentes familiares de enfermedad tiroidea o de otros trastornos inmunes o los fumadores. Estas son las enfermedades o estados relacionados con la tirotoxicosis, que es el bocio tóxico difuso, que es la enfermedad de Graves, adenoma tóxico, bocio multinodular tóxico, tiroiditis subaguda, tiroiditis silenciosa, tirotoxicosis fáctica y otras formas raras. Cuando la tirotoxicosis es ocasionada por una producción excesiva de hormonas tiroideas, se denomina hipertiroidismo. En otros casos, la tirotoxicosis se debe a la liberación por un fenómeno inflamatorio de hormonas almacenadas con anterioridad en la glándula, o bien por ingestión excesiva de las mismas. Está la tirotoxicosis con hipertiroidismo. El exceso de hormonas circulantes se debe a su producción excesiva por el tejido tiroideo, y se pueden dividir según sus causas. En primer lugar tenemos el hipertiroidismo autoinmunitario. En este padecimiento los linfocitos sensibilizados producen autoanticuerpos estimulantes del receptor de TSH. Estos favorecen a la síntesis de hormonas tiroideas al ocupar su receptor de membrana. La estimulación del receptor es independiente de TSH, por lo tanto no guarda los mecanismos de regulación habituales. Es importante señalar que no todos los anticuerpos antitiroideos tienen la misma acción, por lo que el desarrollo de hipertiroidismo autoinmunitario requiere de la participación de un anticuerpo estimulante del receptor TSH. También conocido como inmunoglobulina estimulante de tiroides. La enfermedad de Graves es un claro ejemplo de este tipo de hipertiroidismo. El bocio se debe a la hiperplasia de las células foliculares y a un aumento en la cantidad de coloide como reflejo de la producción excesiva de hormonas tiroideas. También existen manifestaciones oculares que van desde retracción palpebral hasta deterioro visual, siendo distintivos los exoftalmos y alteración de la motilidad ocular. La afección cutánea también es característica de esta enfermedad. Se manifiesta por placas infiltradas eritematosas e induradas con aspecto de piel de naranja. Y otra manifestación poco frecuente de esta enfermedad es la acropaquia, que es un fenómeno en el cual las falanges distales de las manos y de los pies sufren un engrosamiento similar al que presentan los pacientes con hipoxemia crónica. También están los nódulos autónomos y el bocio multinodular tóxico. En ambas enfermedades existe una zona autónoma funcional que produce tirotoxicosis. En el caso de los nódulos autónomos o tóxicos,
Dos mutaciones se han asociado a la proliferación del tejido autónomo, mutaciones activadoras del receptor de TSH y mutaciones activadoras de un gen que codifica para la subunidad de la proteína G del receptor TSH. En el bocio multinodular, la proliferación de los focos de las células que han perdido la regulación de su división celular produce un tejido autónomo funcional, aunque se han identificado también mutaciones descritas en nódulos autónomos, pero no es una característica común de dichos casos. Tenemos también el hipertiroidismo central. Es la tercera causa de hipertiroidismo, es la estimulación excesiva del receptor de TSH endógena, como puede verse en los tumores hipoficiarios productores de TSH. En esta enfermedad, la proliferación no regulada de las células de tirotropo provoca síntesis exagerada y autónoma de TSH que actúa sobre el receptor en la célula folicular tiroidea. Aun cuando el receptor tiene sensibilidad normal, es el exceso de TSH que produce estimulación que induce el hipertiroidismo. Existen muy pocos casos de la falta de inhibición de la síntesis de TSH con concentraciones normales de hormonas tiroideas. Esto es atribución a una disminución de la sensibilidad de los receptores hipoficiarios a hormonas tiroideas. Esto trae como consecuencia la regulación inadecuada de la producción de TSH y por consiguiente el hipertiroidismo. Las altas concentraciones circulantes de hormonas tiroideas generan síntomas de tirotoxicosis a nivel sistémico. También está el hipertiroidismo por hormona gonadotropina coriónica. Las mujeres que tienen valores muy elevados de esta hormona pueden tener tirotoxicosis por estimulación del receptor TSH mediada por gonadotropina coriónica. Son en mujeres que tienen embarazo múltiple, enfermedad trofoblástica o hipermesis gravídica. Se requiere concentraciones muy elevadas de esta hormona para que estos signos se ameriten a un tratamiento. Es normal que la concentración de gonadotropina coriónica disminuya hacia la semana 12, lo que hace que las manifestaciones clínicas y bioquímicas de la tirotoxicosis desaparezcan aún sin tratamiento. También tenemos el tejido tiroideo ectópico. Existen dos causas de la tirotoxicosis por hipertiroidismo. Estas son muy poco frecuentes. Y lo interesante de estas dos enfermedades es que proviene de un tejido tiroideo ectópico. Los ejemplos más característicos de estas es la metástasis funcionantes del cáncer diferenciado de tiroides y estroma de ovario. Este es un padecimiento muy raro en el que hay tejido tiroideo funcional formado entre el teratoma ovárico maduro. El tejido tiroideo puede producir tirotoxicosis por hiperfunción autónoma, en ocasiones relacionada por mutaciones del receptor TSH en el tejido ectópico. También tenemos la tirotoxicosis sin hipertiroidismo. La causa principal es la tiroiditis. Pues sabemos que la glándula tiroides tiene una particularidad funcional y es que la mayor parte de la hormona se produce se almacena dentro de ella formando parte del llamado coloide y se libera según las necesidades corporales. La tiroiditis es una agresión física o química de suficiente magnitud sobre la glándula
que es capaz de producir tirotoxicosis por liberación de hormonas tiroideas, o puede ser la destrucción glandular. Produce liberación de hormonas ya sintetizadas y almacenadas en el coloide. Las causas más comunes es la tiroiditis subaguda. Este tipo de tiroiditis, también conocida como granulomatosa o de Kerbein, se origina por una infección viral o una reacción postviral. Esta enfermedad es identificable con facilidad porque además de tirotoxicosis produce un crecimiento y dolor intenso en la glándula tiroides, acompañado de respuestas inflamatorias sistémicas que se manifiestan por fiebre, afección del estado general, leucocitosis y velocidad de sedimentación globular muy elevada. Tenemos la tiroiditis autoinmunitaria. Es la infiltración linfocítica de la tiroides acompañada de concentraciones elevadas de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea. Esta es una causa de disfunción de la tiroides. La tiroiditis de Hashimoto es un claro ejemplo de este tipo de tiroiditis. A lo largo de su evolución puede haber brotes de tirotoxicosis llamados hashitoxicosis por medio de dos mecanismos, que es la destrucción tisular por anticuerpos citotóxicos o estimulación por coexistencia de anticuerpos estimulantes del receptor TSH, similares a los que se manifiestan en la enfermedad de Graves y la tiroiditis inflamatoria. Diversos agentes físicos ocasionan inflamación tiroidea y destrucción tisular. Tal es el caso de traumatismos directos, agentes químicos, fármacos inmunomoduladores, radiación externa y yodo radioactivo. A todos los casos, la tirotoxicosis se manifiesta por la destrucción tisular y liberación de hormonas. Algunos de estos agentes, como el yodo radioactivo, provocan daño permanente a la glándula con el consiguiente hipotiroidismo. Estas son las principales manifestaciones clínicas de la tirotoxicosis, que es el nerviosismo, fatiga, hiperorexia, debilidad, insomnio, palpitaciones, irritabilidad, diarrea, angustia, onicolisis, intolerancia al calor, pérdida de peso, caída de cabello, trastornos menstruales, hiperhidrosis. Y los signos es la hiperreflexia, piel húmeda, bocio, taquicardia, temblor distal, acropaquia, hipertensión sistólica, retracción palpebral y mixedema pretibial. La expresión clínica de la tirotoxicosis depende de la magnitud del tiempo de evolución y también de las características propias del paciente. En las personas de edad avanzada puede ser que estas manifestaciones puedan ser escasas y con frecuentes limitaciones a un órgano. Puede haber solo pérdida de peso o diarrea crónica. La tirotoxicosis refleja un estado de desgaste que no posibilita la expresión clásica, pero en el paciente que es joven, las manifestaciones clínicas pueden ser más variadas e intensas, además de los efectos de los diversos sistemas corporales. Las características de la glándula orientan en cuanto a la causa de la tirotoxicosis. La enfermedad tiroidea autoinmunitaria por lo general se acompaña del bocio difuso de tamaño variable y consistencia suave. La presencia del nódulo único mayor a 3 centímetros sugiere adenoma tóxico. Las manifestaciones extratiroideas de padecimientos específicos como la oftalmopatía, acropaquia, mixedema pretibial, sin tomar en cuenta el tamaño de la glándula, permiten sustentar el diagnóstico de enfermedades específicas.